Capítulo 11. Las cosas claras y el chocolate espeso. Le picaba mucho la mano, hasta el punto de sentir una quemazón. Suavemente deslizó su otra mano por el antebrazo y entonces sintió algo pegado. Elizabeth abrió los ojos, una vía intravenosa la conectaba a una máquina junto a su cama. Se incorporó algo sobresaltada e intentó tragar saliva, pero tenía la garganta muy seca para poder hacerlo. Observó a su alrededor en busca de agua. En la chimenea brillaban algunas ascuas que teñían las paredes de la habitación de un tibio color anaranjado. Elizabeth cayó en la cuenta de que estaba en la habitación de su madre. Entre las sombras pudo distinguir a una figura sentada en un butacón. Se trataba de Gonzalo, que dormía profundamente. «¡Gonzalo!». Apenas pudo elevar su voz, sin embargo esta iba acompañada de algo más, que golpeó al doctor haciendo que se sobresaltara en su asiento. «Agua». El doctor se apresuró a servir agua de una jarra para ofrecérsela a la muchacha. «Bebe despacio». Elizabeth tragó suavemente y Gonzalo comenzó a retirar el esparadrapo para quitar la vía de la mano de la muchacha. «¿Cómo te sientes?», prosiguió Gonzalo. «Bien», dijo Elizabeth. «Algo mareada». El doctor comenzó a examinar a la muchacha. «Gonzalo, estoy bien». Este se detuvo y la miró, visiblemente emocionado. Elizabeth se encontraba bien, pero se notaba distinta. Había sido todo como un mal sueño, pero tan real. «¿Qué pasó anoche, Gonzalo?». Gonzalo cambió su expresión y agarró la mano de la muchacha. «Elizabeth, llevas casi 2 meses en coma». La muchacha en cierto modo sabía que no había estado allí, pero tanto tiempo. «Sufriste algunas lesiones muy graves, en los brazos y especialmente en las piernas y la columna». Elizabeth lo miró algo preocupada. «¿Qué tipo de lesiones?». Fue consciente de que no sentía sus piernas. Gonzalo sacó un cuaderno negro de su chaqueta y comenzó a leer. «Roturas múltiples en ambas piernas y antebrazo izquierdo, laceraciones múltiples por todo el cuerpo, columna vertebral». Elizabeth levantó la mano para que se detuviera y tomó un nuevo sorbo de agua. «¿Y esa cosa?», prosiguió. Gonzalo levantó la mirada de sus notas. «Un drin». «¿Es un demonio?», preguntó temerosa Elizabeth. Los demonios y los djinn son criaturas muy parecidas, son entidades que habitan en un plano físico más sutil sobrepuesto al nuestro. Este ser en concreto llevaba quizá milenios encerrado dentro de un objeto. Elizabeth estaba un poco alucinada ante la claridad y la certeza con que le hablaba el doctor. A pesar de no entender nada, sus palabras tenían significado para ella. «¿Encerrado? ¿Como un genio?», continuó un poco incrédula. «Sí, así es como nos ha llegado a través de cuentos de la cultura popular como las 1001 noches, pero este no habitaba en una lámpara». Gonzalo se aproximó al tocador y extrajo el penacho indio de uno de los cajones. Elizabeth miró el objeto con desconfianza. «Puedes cogerlo, está vacío», prosiguió Gonzalo. Elizabeth tomó el penacho e inmediatamente pudo rememorar sus momentos de infancia jugando en el lago Tajo y cómo Mary se lo confeccionó a partir de una cola de flecha que había encontrado en los bosques. También recordaba a Madame Lazareva y a aquella cosa manipulando sus recuerdos en la sombra. Miró fijamente al doctor. «Este penacho lleva conmigo toda la vida, nunca noté nada raro, nunca me dio miedo, salvo». Elizabeth miró profundamente al doctor. «¿Salvo?», preguntó Gonzalo. «Unos días antes de la muerte de mis padres, algo pasó en mí, y una noche me dio la sensación de que me provocaba pesadillas y lo metí en el fondo del armario. Fue una sensación extraña». Gonzalo miró fijamente a la muchacha. «¿Qué sentiste?», «Me refiero a lo que pasó en ti». Elizabeth miró sus manos tratando de recordar las sensaciones vividas. «Es difícil de explicar. Es como si una parte de mí hubiera comenzado a crecer, no me refiero a algo físico, sino a algo en mí». Gonzalo continuó. «¿Sentiste que estabas más despierta, más alerta, más llena de vida quizá?». «Sí. Incluso a veces veías las cosas tan claras que podías intuir lo que iba a pasar». Elizabeth pensó un momento. «Creo que sí». Gonzalo de nuevo clavó su mirada en los ojos de la muchacha. «En todo ser humano existe una parte que es potencialidad pura, está latente en ti, es una parte no manifestada y simplemente un día se manifiesta».
En tu caso, me atrevo a decir que esa parte es muy poderosa, lo sé porque he visto al Jin utilizarla y me temo que eso fue lo que lo sacó de su letargo. No te entiendo, Gonzalo. He visto al ente correr por el techo, levantar a un hombre de más de 100 kilos como si fuera una pluma, incluso controlar el fuego y el viento. Todo ello lo hizo sirviéndose de tu poder. Eso que despertó en ti llamó tanto su atención que tenía que poseerlo. Elizabeth sintió un poco de miedo. Según hablaba Gonzalo, era capaz de recordar imágenes de lo ocurrido en la capilla. Gonzalo se percató del miedo de la muchacha y volvió a tomar a Elizabeth de las manos. El miedo solo conduce a perder el control de tu poder, la criatura se sirvió de ello para tomarte como huésped. Necesitaba que estuvieras destrozada psíquicamente para que no pudieras hacerle frente desde dentro. Elizabeth rompió a llorar. Me decía que nunca estaría sola. Gonzalo abrazó a la muchacha. Te prometen aquello que ya tienes, pero que no sabes que tienes. Ese es el engaño, y a cambio tú les das tu vitalidad. Sé que es muy difícil no caer en su juego de seducción, pero si no cedes tu poder no pueden hacer nada para dañarte. Necesito ir al baño un momento, Gonzalo. La muchacha quería estar sola. Te ayudo, llevas tiempo sin usar los músculos, debes tener cuidado. La muchacha trató de levantarse, pero sus piernas no podían soportar el peso de su cuerpo. Un sentimiento de impotencia y frustración la invadió. Elizabeth, hace tan solo 6 semanas estabas al borde de la muerte. Con lesiones como las tuyas una persona puede tardar meses en sanar e incluso no volver a caminar. Sin embargo, has experimentado una curación que podría calificarse de milagrosa. No permitas que la frustración te domine. Gonzalo se puso en pie junto a la muchacha y extendió sus brazos animando a Elizabeth a caminar. Elizabeth tomó las manos del doctor y se puso en pie. Le temblaban las piernas y un fuerte dolor le doblaba la espalda. Ahora da un paso, dijo Gonzalo con tono firme. Elizabeth no estaba segura, el dolor era muy intenso, sentía que en cualquier momento se iba a desmoronar. No andarás hasta que tú no quieras, prosiguió Gonzalo. La muchacha por fin dio el primer paso, y un segundo. Gonzalo la acompañaba caminando de espaldas mientras sostenía sus manos. Lo estás haciendo muy bien. Ya casi se encontraba delante de la puerta del baño cuando se vio reflejada en el espejo del tocador. Su reflejo la asustó tanto que el espejo se quebró. Elizabeth se desmoronó en los brazos de Gonzalo, que la sentó en el butacón. ¿Qué ha pasado, Elizabeth? Creo que nunca podré caminar bien. Elizabeth quería evitar contarle a Gonzalo sus miedos. Gonzalo rió al percatarse de la situación. Elizabeth, ¿vas a dejar que tu reflejo te asuste? La muchacha se quedó entre enfadada y extrañada por la respuesta de Gonzalo. Se incorporó sin ayuda y caminó con mucho dolor hasta el espejo del tocador. Encendió una lámpara para poder apreciar bien su reflejo. Un mechón de pelo blanco asomaba desde su frente. El resto del pelo no estaba mejor, lo tenía muy desaliñado y de distintas longitudes. Su rostro muy pálido mostraba en exceso los pómulos, síntoma de su extrema delgadez, tenía diminutas cicatrices en la cara y en los brazos. Elizabeth vio a Gonzalo en el reflejo, la miraba con orgullo. Eres muy valiente, Elizabeth. ¿Gonzalo? Dime. ¿Puedo hacerte una pregunta? Elizabeth tenía en la cabeza muchas preguntas, pero había una que necesitaba confirmar. Mi madre, Elizabeth hizo una pausa. ¿Era también, ya sabes, especial? Si quieres decir que si tenía un don, la respuesta es sí. Yo mismo inicié a Miranda y a su hermana en el conocimiento oculto de los poderes del ser humano. Elizabeth se giró hacia el doctor con cara rara. ¿De magia?, matizó Gonzalo. Llamaron a la puerta. Rosario y Ernesto entraron en la habitación. La mujer se quedó estupefacta al ver a Elizabeth junto al tocador. ¡Ay, Dios mío! Rosario llorando abrazó a Elizabeth con sus gruesos brazos. Ernesto se unió al abrazo llorando también. Ya se lo pedía yo a la Virgen de las Cruces todos los días, decía Rosario sin parar de llorar. Gonzalo sonriendo comentó. Por favor, con cuidado, no queremos que se nos caiga. Rosario apartó a Ernesto. Ya has oído a don Gonzalo, viejo, deja a la niña respirar. Pero esta niña está muy delgada, prosiguió.
Ernesto, baja ahora mismo a la cocina y súbete un chocolate. Gonzalo la interrumpió. Rosario, no sé yo si el chocolate es lo mejor en este momento. Elizabeth le comentó al doctor. La verdad es que tengo bastante hambre y me apetece mucho el chocolate, pero bajaré yo misma a por él. Todavía era pronto, había amanecido hacía pocas horas. Elizabeth bajaba las escaleras hacia el hall apoyada en la barandilla y en un bastón que le había dejado Ernesto. Con algo de esfuerzo por fin pisaba el suelo ajedrezado. Inmediatamente la envolvieron estupendos olores que provenían de la cocina y comenzó a escuchar un canturreo. Elizabeth sonrió, consciente de la presencia de Rosario, y continuó camino a la zona de servicio cuando su atención se fijó en las escaleras de entrada a la capilla. El miedo comenzó a invadirla, pero de alguna manera sentía que debía bajar allí. La vieja escalera de caracol de granito carente de barandilla no facilitaba la bajada. El bastón le estorbaba, así que decidió dejarlo y bajar apoyada contra la pared exterior donde los escalones eran más anchos. Lejos del frío recuerdo que tenía de la capilla, la estancia era bastante cálida y húmeda. Se encontraba poco iluminada con la luz que se colaba a través de la pequeña vidriera, además de unas velas situadas en un altar improvisado al fondo de la estancia. Un sutil olor a flores invadía el ambiente. Palpó la pared hasta dar con el interruptor para encender la luz. La estancia había sido limpiada y apenas quedaban unos bancos en pie tras las columnas de los laterales. Elizabeth se aproximó al altar. Se trataba de una mesa antigua a la que habían cubierto con una tela blanca. Encima de la misma había varias flores frescas, velas y dos pequeñas urnas doradas tras una fotografía de sus padres. La muchacha se quedó en silencio mirando la fotografía, no se sentía afligida, en cierto modo podía sentir que sus padres estaban con ella. Ernesto bajaba las escaleras de la capilla, su ágil cojera producía un cabalgar inconfundible. «¿Está usted aquí, señorita?», no pretendía importunar. «Ernesto, no es molestia». El guardés se aproximó a la muchacha, que continuaba mirando el altar. Las urnas llegaron junto con sus cosas, espero que no le haya importado, no podía permitir que se quedaran en una caja en el sótano y creí que esto era lo mejor que podía hacer. Gonzalo estuvo de acuerdo y, bueno, yo. Ernesto trataba de justificar el haber puesto las cenizas de sus padres en el altar. Elizabeth abrazó fuerte a Ernesto. Está bien, muchas gracias, Ernesto, es un detalle muy bonito. El hombre se encontraba emocionado ante la actitud de Elizabeth, la miraba con los ojos vidriosos. Se secó un poco las lágrimas y comentó. Gonzalo la espera en la biblioteca, yo voy a ver si puedo salvar alguno de los bancos. Elizabeth subió por las escaleras de caracol hasta llegar al hall. Los aromas a flores y almizcle de la capilla se desvanecían poco a poco, dando paso de nuevo a los ricos olores de la cocina. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. La muchacha se aproximó y tocó 2 veces. Adelante. Gonzalo se encontraba sentado en el escritorio revisando un libro antiguo. Sobre la mesa había una bandeja con 2 tazas y una jarra de barro. Por favor, siéntate. Elizabeth se acomodó en una de las sillas delante del doctor, que procedió a servir chocolate a la muchacha. Muchas gracias, Gonzalo. La muchacha pegó un sorbo. Estaba muy caliente. El dulce líquido la reconfortó. Veo que te ha durado poco tiempo el bastón. Elizabeth no se había percatado de ello. Lo dejé junto a las escaleras de la capilla, me era incómodo para bajar. ¿Has estado en la capilla? Sí, he visto que Ernesto ha colocado allí las cenizas de mis padres. Me ha parecido un gesto bonito. Gonzalo se levantó de la mesa en dirección a una de las librerías del extremo opuesto de la biblioteca. ¿Qué menos podíamos hacer? Al fin y al cabo esta era la casa de tu madre y ella habría querido estar con Alexander. Cuando lo consideres podemos llevar los restos al panteón familiar. Elizabeth asintió. Me ha dicho Ernesto que querías verme. Sí. Ahora que has despertado podremos volver un poco a la normalidad y quería saber qué intenciones tienes para con tu vida. Por favor, Elizabeth, no me malinterpretes, esta es tu casa y aquí siempre serás bien recibida, pero si tu intención es dejarnos, yo solo te puedo aconsejar que aguantes unos meses más para que termines de recuperarte por completo. Elizabeth pudo detectar algo en el tono de Gonzalo, pero no lograba distinguir exactamente lo que era. Gonzalo, por favor, ¿qué es lo que quieres saber?
¿Puedes decírmelo claramente? El doctor depositó el libro en uno de los huecos de la librería y se giró hacia la muchacha. No quiero que te marches sin estar al 100% recuperada, no me quedaría tranquilo y menos. Gonzalo guardó silencio. Había algo que lo inquietaba, pero Elizabeth no lograba entender el qué. ¿Y menos qué? Elizabeth quería forzar al doctor para que hablara. Gonzalo caminó en silencio hasta sentarse de nuevo en el escritorio. Miró fijamente a la muchacha como solía hacer. Ante todo quiero que sepas que mi intención no es asustarte, todo lo contrario. De nuevo hizo una pausa apartando la mirada de los ojos de Elizabeth para un instante después volver a mirarla con ternura. Cuando expulsamos a la criatura, no acabamos con ella. De algún modo rompimos parte del vínculo que la unía a ti y dado que estabas muy débil el ente se vio forzado a abandonar tu cuerpo. Elizabeth probó un nuevo sorbo de chocolate. ¿A dónde quieres llegar, Gonzalo? Me temo que el Jin volverá para terminar lo que empezó y me gustaría que no te cogiera en baja forma. Elizabeth sintió miedo y enfado. ¿Cómo que va a volver, y qué se supone que debo hacer? En primer lugar, debes recuperarte por completo. De nuevo Gonzalo hizo una pausa. Madame Lazareva tiene una escuela en la que quizá podrías estudiar y desarrollar tus dones. Madame me comentó antes de marcharse que gustosamente serías bienvenida. Elizabeth estaba un poco extrañada. Por una parte quería quedarse, pero por otra no tenía claro si Gonzalo estaba forzando su partida. ¿Gonzalo? Dime, Elizabeth. ¿Quieres que me marche? Gonzalo se apoyó sobre la mesa y miró a Elizabeth con gesto de preocupación. No, no quiero que te marches, pero quiero que estés preparada. Elizabeth rompió a llorar de nuevo. Gonzalo se levantó y la abrazó con fuerza. La muchacha se calmó un poco y confesó. La noche de mi cumpleaños estaba decidida a marcharme. Pero ahora no sé qué quiero hacer con mi vida. Estoy perdida. Elizabeth, aquí puedes estar todo el tiempo que quieras. Tienes que recuperarte y con el tiempo sabrás qué hacer. La muchacha asintió. Elizabeth se levantó con dificultad y caminó despacio hacia la chimenea de la biblioteca, tenía un poco de frío. En su camino volvió a fijarse en la fotografía de su madre que reposaba en una de las estanterías. La cogió con delicadeza y comenzaron a saltarle las lágrimas. Gonzalo, ¿mi madre era guarda forestal? Sí. Compaginaba sus estudios con ello. ¿Qué estudiaba exactamente? Metafísica, filosofía, teosofía, cartomancia, elixires. La muchacha estaba confusa. ¿Qué tiene eso que ver con ser guarda forestal? Nada y todo. Tu madre tenía una inclinación innata hacia la naturaleza. Quizá por eso eligió dicho oficio. Los estudios de tu madre le facilitaban comprender mejor su entorno y ser más afín con la naturaleza. Elizabeth estaba extrañada, su madre nunca le había comentado nada al respecto. Trabajaba junto con su padre para los Ramson. En realidad casi siempre era trabajo de oficina sobre planos para realizar los proyectos de las minas de extracción de mineral. Gonzalo miró a la muchacha. ¿Qué es lo que te sucede, Elizabeth? Que no conozco a mi madre. No digas eso. La conocías, seguramente mejor que todos nosotros. El hecho de que tu madre no te contara su pasado no significa nada más que quería protegerte. ¿Protegerme de qué? Elizabeth se enfadó. Pues del estilo de vida que llevaba. La muchacha no sabía qué decir. Elizabeth, tu madre era muy especial, tenía un inmenso poder. Cuando ese poder se manifiesta el mundo no vuelve a ser el mismo, ves más y también eres visto por otro tipo de seres como el Jin. Tu madre solo quería alejarte de todo ello y que fueras feliz. La muchacha continuaba muy enfadada. ¿Feliz en la ignorancia? Elizabeth, la partida de tu madre fue algo que nos sorprendió a todos, pero yo no juzgo las decisiones que tomó, no lo hagas tú tampoco. Gonzalo abrió uno de los cajones del escritorio y extrajo un papel algo amarillento doblado por la mitad. Se aproximó a la muchacha y se lo entregó. Elizabeth tomó el papel y comenzó a leer. Hola. Cuando leáis esta nota ya estaré muy lejos. Algunos hechos ocurridos recientemente me obligan a marcharme. Siento no poder ser más explícita, pero creo que es mejor así. Gonzalo,
Por favor, despídeme de Diana, dile que la quiero y que algún día podré explicárselo. Dad un beso a Rosario y a Ernesto. A ti, agradecerte el haberme tratado como a una hija, tu amor siempre estará conmigo. Por favor, no tratéis de buscarme. Os quiere. Miranda. Elizabeth devolvió la nota al doctor. Esta nota fue toda la explicación que tuvimos ante la marcha de tu madre. Viéndolo ahora con el paso de los años y sabiendo de tu existencia, he podido llegar a entenderla. Por eso te pido que no juzgues sus decisiones, ya que para mí su partida fue una desilusión y llegué casi a odiarla por ello, pero como te he dicho, ahora ya puedo comprender. Elizabeth se calmó un poco y entre lágrimas se puso a reír. Pues creo que no ha servido de mucho, al final he terminado aquí. Gonzalo sonrió, algo poco habitual en él, y abrazó de nuevo a la muchacha. Elizabeth, he de ir a la consulta, en breve comenzarán a llegar pacientes. Gonzalo, una cosa más. Dime, Elizabeth. Comentaste que ayudaste a mi madre y a su hermana con sus dones, ¿por qué no haces lo mismo conmigo? Gonzalo se puso muy serio. De ningún modo. Hace años me prometí a mí mismo que no instruiría más aprendices. Elizabeth se enfadó de nuevo. Pues entonces sí que estás forzando que me marche. Gonzalo se quedó en silencio sin apartar la mirada de Elizabeth. Comenzarás mañana a las 4:30 de la madrugada. Harás lo que te diga y cuando te diga, esas son mis condiciones, piénsalo bien antes de aceptar. Elizabeth asintió con la cabeza. Las acepto. En ese caso, deberías comenzar por esto. Gonzalo se aproximó a uno de los estantes de la biblioteca y extrajo un pequeño libro de pocas páginas. Extendió el brazo para dárselo a la muchacha, pero al ir a cogerlo el doctor lo retiró. No juzgues lo que leas. Simplemente aprende como si no supieras nada. Por fin el doctor entregó el libro a Elizabeth y se marchó. La muchacha tomó el libro y leyó, El Kybalión, los tres iniciados.